A very warm welcome to the virtual Espacio Bertelsmann in Madrid. Buenos días, les quiero dar una cálida bienvenida al Espacio Bertelsmann en Madrid. La presidencia alemana de la Unión Europea este año está organizando distintos eventos virtuales y para mí es un placer hacer esto con dos grandes socios, la Embajada Alemana en Madrid y la representación de la Comisión en España. Me llamo Catarina y soy de la Fundación Bertelsmann. Y con el título Juntos relanzando Europa, esta serie de eventos está dedicado a hablar de distintos aspectos del futuro de la Unión Europea junto con políticos y think tanks de España, Alemania y Bruselas. El primer evento tuvo lugar en verano y versó sobre el nuevo Pacto Verde Europeo. Hoy vamos a hablar del Next Generation EU. Es un instrumento para la recuperación del COVID-19 que ha azotado toda Europa, pero no todos los países se han visto azotados de la misma manera, en el mismo grado y en el mismo momento, lo cual ha supuesto un reto para la estabilidad de las economías europeas y también para el funcionamiento del mercado único. También es una prueba de la solidaridad europea y cómo se comparte la carga entre los Estados miembros. Al mismo tiempo, la pandemia acelera procesos existentes de realineamiento económico entre las grandes potencias del mundo, lo cual aumenta la necesidad de que Europa tenga que promover su competitividad externa y reafirme su modelo económico en la escena mundial. Con el instrumento Next Generation EU creado en julio de este año, los líderes europeos han enviado un mensaje claro de su voluntad política respaldada por recursos económicos sin precedentes para luchar contra los efectos del coronavirus. Las instituciones europeas y los Estados miembros están ahora pasando de las musas al teatro, creando leyes y proyectos concretos. Todavía quedan muchos retos, y hay algunos de los que de hecho podremos hablar hoy. Y con esto les doy la bienvenida en nombre de todos nuestros socios y le paso la palabra al profesor Federico Steinberg, que es investigador senior en el Instituto Real Elcano de Madrid y va a ser el moderador del evento. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Y como ha dicho Catarina, se trata de un panel muy importante sobre el instrumento Next Generation EU, una propuesta muy radical sobre cómo vamos a financiar la recuperación y la transformación de la economía europea post-pandemia, preparándonos para aumentar la productividad, el potencial de crecimiento y asegurarnos de que no se amplíen las diferencias entre los Estados miembros. Para esta conversación tenemos aquí a 4 panelistas estupendos. Les voy a presentar brevemente y después empezaremos con el debate. Tenemos a Claudia Dorvod, que es secretaria de Estado en el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía de la República Federal de Alemania. También tenemos al profesor Marcel Fratzer, presidente del Instituto Alemán para Investigación Económica de Berlín. Celine Gauer, que es jefa del Task Force, Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Y Carlos San Basilio, en Madrid, es secretario general del Tesoro y Financiación Internacional en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aquí en España. Bien, vamos a empezar. Hay muchísima confusión sobre cómo va a funcionar el instrumento Next Generation EU. Mi primera pregunta es para Celine. ¿Nos podría decir, por favor, los distintos pasos, las entregas, los tiempos, cuándo se espera que se vayan a desembolsar los fondos? Y luego también el tema del buen gobierno, cómo se va a organizar y si hay algún conflicto entre estas ideas de condicionalidad o no, respecto a cómo se van a desembolsar los fondos a los países, ¿qué podríamos esperar? Muchísimas gracias por esa pregunta. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar en este debate virtual con todos ustedes esta mañana. Entonces, este instrumento es muy grande, son 672.000 millones para financiar reformas e inversiones en la economía europea. Se puede recibir en forma de préstamos o subvenciones y en España estamos hablando más de 60.000 millones
en subvenciones y 80.000 millones en préstamos. Para acceder a los fondos tienen que diseñar planes los países en los cuales indican las reformas e inversiones que quieren implementar en los próximos 6 años. Los fondos son una parte muy importante y por eso son una parte de nuestra agenda de inversión. Desde el 15 de octubre de este año, los Estados miembros también han enviado un borrador a la Comisión y hemos tenido un diálogo con ellos para refinar y ajustar el contenido de los planes. Esta fase de diálogo informal seguirá hasta final de diciembre y empezando con el 1 de enero del año que viene, los Estados miembros podrán notificar formalmente cuáles son sus planes y la Comisión tendrá que posicionarse al respecto de los mismos y esperemos hacer una propuesta al Consejo para aprobar los planes. Después, el Consejo será el que tenga que aprobar los planes. Entonces, si todo funciona bien y todo va según lo esperado, los primeros planes serán aprobados allá por marzo de 2021. Luego habrá un plazo de 2 meses para que la Comisión haga un pago inicial del 10% a los Estados miembros para la prefinanciación y después de este pago, cada 6 meses los Estados miembros podrán pedir un reembolso a Europa siempre y cuando se hayan cumplido con distintos hitos y logros con los que se habrán puesto de acuerdo de antemano con la Comisión. Entonces, ¿cuándo llegará el dinero? Mayo, junio. Y luego hay 2 avisos para navegantes que tengo que darles. Este es el calendario. Que se ha hecho a la Comisión, que se ha enviado a la Comisión, pero todavía se está debatiendo en el Parlamento. Y el segundo aviso es que el pago solo se puede hacer siempre y cuando el presupuesto de los próximos 7 años haya sido aprobado por el Consejo. Y la decisión obviamente la tienen que ratificar los 27 parlamentos de los Estados miembros. Pero si todo el mundo nos ponemos a trabajar en ello, debería haber suficiente tiempo. Gracias. Bien, vamos a pasar a una pregunta bastante diferente. ¿Cuál es la posición de Alemania? Le voy a preguntar a Claudia, de hecho, sobre esto en concreto, porque de alguna forma Next Generation EU ha sido posible gracias a que Alemania ha cambiado de postura ligeramente, sobre todo cuando la comparamos con momentos previos de mayor zozobra dentro de la Unión Europea. Entonces, ¿nos podría decir un poco más cuáles son las razones que hay por detrás de esta nueva actitud en Alemania de cara a este instrumento de recuperación? Sí, muchas gracias, Federico. Hola a todos y buenos días a nuestros amigos españoles. Esta conferencia, espero que todos estén bien. Y entonces voy a seguir en inglés ahora, dice la ponente. Federico, si se refiere a la pregunta de la solidaridad y me está preguntando si ha habido un cambio en la actitud de Alemania, le puedo decir que la solidaridad siempre ha sido importante para Alemania y siempre hemos demostrado solidaridad, pero quizás ha sido de una forma diferente y quizás no todo el mundo la entendió como tal. Y como otros que han hablado antes que yo, tenemos una situación sin precedentes en Europa, son situaciones excepcionales y por tanto hacen falta instrumentos excepcionales. Y desde ese punto de vista, Alemania ha aceptado un instrumento como el instrumento de recuperación y el mecanismo de recuperación y resiliencia o Next Generation en conjunto, que de hecho está limitado no solo en volumen, que es considerable, pero que está limitado en el tiempo, como Celina ha dicho, hasta el año 2026. Por tanto, debemos aprovechar estos años. Y Celina ha descrito ya muy bien cómo funciona. Debo recalcar que no es un presupuesto incondicional
al presupuesto, pero sí que está conectado con el semestre europeo y las recomendaciones concretas de los países. Desde ese punto de vista, como ha dicho Céline, los países miembros pueden presentar sus hojas de ruta. La Comisión, desde luego, tendrá que examinar si todo está en línea con el semestre europeo y con las recomendaciones concretas de los países, porque la intención no es simplemente gastar el dinero, sino utilizar este instrumento para seguir adelante con las reformas estructurales e intentar trabajar para ser más resilientes, competitivos, innovadores, etc. Entonces, esto es algo que está demostrando esta voluntad de solidaridad y al mismo tiempo el espíritu de cooperación, que desde luego es el eslogan de la presidencia europea, juntos por la recuperación europea. Ese es nuestro eslogan, y nosotros como presidencia de la Unión Europea este semestre queremos seguir con este espíritu, y en ese aspecto con todos los avisos que ha dado Céline sobre cuándo va a estar disponible el dinero, estamos trabajando para llegar a un acuerdo con el Parlamento Europeo y en el diálogo con el MFF para respecto a todos los instrumentos del mecanismo de recuperación y resiliencia, y las negociaciones, si se pueden llamar así, van a seguir hoy entre nuestro negociador y el Parlamento Europeo, de tal forma que de aquí a Navidades esté todo ya previsto y establecido. Bien, vamos a hablar ahora con Carlos. ¿Cuál es la perspectiva que tienen desde España sobre el mecanismo Next Generation EU, las reformas y elementos que se quieren implementar? Gracias, Federico. Guten Tag, good morning a todos. Y gracias por invitarnos a este evento. Vemos que Next Generation EU es un gran hito para la Unión Europea. Es un gran paso adelante de cara a la acción común. Lo vimos ayer con la primera emisión con mucho éxito del programa. Y yo creo que es muy coherente también con lo que se ha ido haciendo en los últimos meses. Desde que comenzó la pandemia hemos visto acción clara y rotunda por parte de las instituciones y los Estados miembros sobre, por ejemplo, la revisión del marco legal estatal y luego la aprobación en tiempo récord de los programas por parte del ISM, la Comisión, desde luego el paquete garantizado por la EVA. Todo eso se ha hecho en cuestión de semanas, ni siquiera meses, ¿no? Que es lo que se hubiera percibido como inconcebible antes de esta crisis. Entonces, Next Generation EU sigue esta tendencia de acción común y solidaridad, tal y como han dicho las personas que han tomado la palabra antes que yo. Dentro de Next Generation EU hay distintos programas y uno de ellos claramente va a tener un impacto clarísimo, es un cambio muy importante, y es el instrumento de recuperación y resiliencia. España va a dar el do de pecho y asegurarnos de que cumplimos con los dos objetivos que tenemos con este programa en España. Primero, queremos que nos ayude con la emergencia económica, y segundo, queremos que la economía española se enderece hacia un camino de crecimiento más sostenible de cara al futuro. Entonces, las acciones estos 2-3 años nos van a ayudar a tener una mejor economía en los próximos años. Hoy ya hemos presentado cuáles son las principales prioridades del programa. Se ha hecho hace un par de semanas por el presidente. Se llama España Puede. El programa hay 4 prioridades: la economía verde, la economía digital, la cohesión y salvar la brecha de género. Pero antes de eso, para los objetivos principales tenemos una serie de programas concretos con los que hay que llegar a los dos objetivos que he mencionado, que es
iniciar una senda de crecimiento sostenible y atender la emergencia económica. Entonces, quiero decir algo sobre este punto, Federico. La combinación de inversión y reforma es la forma de hacerlo realmente, porque así nos aseguramos de que el impacto del programa sea a largo plazo. Entonces, si pensamos en uno de los proyectos que está incluido dentro de todo el programa, dentro de España, por ejemplo, dentro de cohesión, las principales prioridades, una de las palancas que tenemos es un sistema de educación mejor, y dentro de un sistema de educación mejor tenemos una revisión completa de los programas de formación. Y aquí estamos hablando tanto de inversión como de reestructuración reestructuración total. Entonces, lo estamos viendo desde un punto de vista global, porque queremos que este programa tenga un impacto a largo plazo en la economía. Son muchos fondos y, desde luego, queremos aprovecharlos al máximo en los próximos años en España. Sí, y eso va a ser esencial. Las reformas a veces están limitadas económicamente y son complicadas, pero con la financiación es mucho más fácil sacarlas adelante. La clave, desde luego, es que haya mucha inversión en este periodo, y sin estos fondos, sin esta inversión, la inversión pública hubiera estado más limitada y hubiéramos sido menos capaces de llegar al potencial de crecimiento que buscamos. Bien, vamos a cambiar un poco de tercio ahora. Le voy a preguntar a Marcel, desde el punto de vista macroeconómico, ¿cuál es su perspectiva de crecimiento para la Unión Europea, para la zona euro? ¿Considera que hay distintas velocidades en la recuperación, o en esta situación tan radical e incierta en la que estamos cegados ante el futuro? ¿Es pesimista, optimista respecto a las previsiones económicas? Buenos días y muchas gracias por darme la bienvenida a esta charla. Yo también quiero recalcar, tal y como han dicho los ponentes anteriores, que Next Generation EU es una iniciativa fundamental para la transformación de la economía europea. Pero tu pregunta, Federico, es más sobre el corto plazo. Y la realidad es que tenemos que ser conscientes, tal y como se ha descrito antes, que Next Generation EU va a empezar a abrir el grifo en 2021 y los años siguientes. Entonces, todavía tenemos un gran reto a corto plazo este año. La mayoría de nuestras economías en Europa están en la segunda ola, inmersas en ella o empezándola. Y desde el punto de vista económico y las proyecciones, bueno, nuestra base es que el año que viene la recuperación será todavía gradual y que podríamos volver a los niveles previos a la crisis a principios de 2022, quizás. Aún así, lo que quiero recalcar es que los riesgos son tremendos. La segunda ola podría azotar las economías europeas y debilitarlas mucho. Sobre todo veo riesgo en términos de insolvencia de empresas y pérdida de empleos. Es el principal riesgo para la Unión Europea. Hemos visto que el comercio global ha empezado a repuntar en los últimos meses, pero no es algo que debiéramos dar por sentado. Tampoco sabemos cuál es el impacto que va a haber sobre el sector financiero. Entonces, lo que estoy describiendo son distintos tipos de riesgos, y cada uno de ellos podría hacer que la economía europea vuelva a la recesión. Entonces, quiero recalcar que todavía ni mucho menos hemos dejado atrás lo peor de la crisis sanitaria o del impacto económico. Y mi gran preocupación es que el impacto es muy distinto, muy heterogéneo entre las distintas economías europeas. Y desgraciadamente esto indica, según hemos visto con los datos de las últimas semanas, es que las economías se han visto muy afectadas en primavera, y las que más afectadas estuvieron en primavera son las que más se están afectando ahora. Por tanto, se podría agrandar la división norte-sur. Afortunadamente, hay otras economías que han funcionado relativamente bien. No sabemos si esto se va a mantener en la segunda ola, pero lo que quiero recalcar es que hay muchísimos riesgos. Realmente no tenemos tantos instrumentos europeos todavía a corto plazo.
si se pueden financiar los planes de ERTE y ha habido una ronda de financiación reciente para ello, pero mi preocupación para el año que viene es que la economía europea se vea tremendamente afectada y que sobre todo tengamos que depender de la política fiscal para seguir actuando de forma decisiva y llegar así hasta el año que viene. Por tanto, diré que todavía no ha terminado la crisis y un último comentario que diré es que deberían ser conscientes de que lo que está pasando ahora, las insolvencias corporativas y los despidos podrían tener un impacto importante y a largo plazo en la economía europea y nuestros políticos deben reaccionar para minimizar el daño permanente de tal forma que se suavice y se llegue a una recuperación rápida. Muchas gracias, Marcel. Desde luego, las buenas noticias es que el Banco Central Europeo ha reaccionado muy rápido y ha ofrecido salvaguardas para la deuda soberana al nivel nacional. Al mismo tiempo, tenemos otros riesgos, Brexit, qué va a pasar con las elecciones en Estados Unidos, las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos. Así que sí, además de todas las complicaciones a las que nos enfrentamos, hay otros riesgos a los que tenemos que enfrentarnos. Selim, sobre el plan de recuperación, le quiero preguntar en concreto sobre el gasto relacionado con el clima. El 60% más o menos de todos los gastos dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia debe estar relacionado con el clima, de tal forma que promovamos la transición ecológica. ¿Cómo cree que se van a hacer los gastos y cómo se va a ir monitorizando el progreso hacia ese objetivo? Muchas gracias. Sí, lo principal para nosotros, bueno, el Pacto Verde ha sido el motor dentro de la agenda de crecimiento antes de esta crisis de la pandemia y consideramos que esto sigue siendo válido hoy. Y también consideramos que la acción contra el cambio climático no debe disminuir con la crisis. Hay un objetivo, del 37%, no del 60%, que se ha introducido en el plan por el Consejo. Se hizo ya en julio y lo vemos como una gran oportunidad de asegurarse de que este mecanismo se utilice para salvar la brecha de inversión que tenemos para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Queremos utilizar esta crisis como una oportunidad para acelerar la transición ecológica, también la transición digital, pero en este caso concretamente la ecológica. En la última comunicación que hemos publicado sobre la estrategia de objetivos sostenibles, las instituciones han definido distintas medidas donde vemos áreas clave donde vemos que las inversiones son muy necesarias y hay varias de ellas que están relacionadas con la transición ecológica. Primero, la renovación de los edificios. Vemos que la renovación de los edificios tiene muchísimo potencial para que caigan las emisiones de CO2, que como saben ustedes son las responsables, es donde salen la mayoría de las emisiones. Y luego también es una gran oportunidad económica también, porque el trabajo para renovar los edificios, requieren mucha mano de obra y sabiendo el tipo de empresas que suele ofrecer estos trabajos, que son pymes locales que dan trabajo a muchísimos trabajadores, consideramos que la renovación de los edificios, desde luego, es una gran oportunidad para combinar nuestros objetivos de cara a la recuperación. Otro área donde vemos una necesidad de inversión es la movilidad sostenible, no solo para reducir las emisiones, sino porque también mejoraría la calidad del aire, sobre todo en las grandes ciudades, y protegería el medio ambiente. Esta es otra área donde hacen falta muchas inversiones transfronterizas y hacen falta también muchas inversiones en las ciudades. Y por último, las tecnologías limpias y las energías renovables. Sabemos
que hacen falta grandes cambios en los países para llegar a ser neutros respecto al carbono en el año 2050 y la reducción de las fuentes de electricidad son una de las áreas claras donde tenemos que invertir. Entonces, cuando habla el hidrógeno no solo en los países en concreto, sino como una iniciativa transfronteriza, es otra de las áreas clave. Todas estas áreas, como digo, van a ser fundamentales y tienen sus objetivos, y para monitorizar los objetivos usaremos la herramienta habitual que tenemos en los presupuestos y también iremos siguiendo el trabajo en curso en Europa. Todo esto lo ha anunciado nuestra presidenta en su discurso sobre el Estado de la Unión y ha mencionado como una parte muy importante de los préstamos que se van a utilizar para Next Generation EU van a ser préstamos verdes. Y lo último que quiero comentar es que todo el gasto a través de estos instrumentos, no solo estos porcentajes, van a tener que cumplir con el principio de hacer no daño y asegurarnos así de tal forma que todo es coherente dentro de nuestra agenda. Muchísimas gracias, Céline. Esto deja claro que el Fondo de Recuperación busca también que la Unión Europea lidere la lucha contra el cambio climático y todos los elementos que tienen que ver con la política comercial están interrelacionados. Así que esperemos que Europa sea el líder en este reto global al que nos enfrentamos. Ahora voy a volver a Claudia y le voy a preguntar sobre cómo vamos a poder lidiar con la gran cantidad de deuda que todos los Estados miembros van a acumular. Obviamente, Next Generation EU va a hacer posible que la deuda se quede dentro de Europa en vez de a nivel nacional en gran parte, pero se ha hablado mucho sobre cómo va a subir el nivel de deuda respecto al PIB de los países, va a ser alto y vamos a vivir un periodo de tipos de interés bajo durante más tiempo del que esperábamos. Por ello, la Reserva sí que ha dicho que estaría dispuesta a una mayor inflación para reducir el valor de la deuda en los próximos años. El ECB también está revisando su política monetaria. ¿Qué piensan en Alemania sobre el peso de la deuda en un futuro? Ya en marzo la Comisión puso en efecto el marco de recuperación que se ha activado por primera vez en nuestra historia ahora mismo. Y consideramos que con ello tenemos la flexibilidad necesaria para tomar todas las medidas que necesitamos para lidiar con la crisis. Es posible ahora una desviación temporal. Es muy difícil, por supuesto, visualizar cómo van a funcionar las cosas. Marcel ha descrito los riesgos a los que nos enfrentamos en Europa y en otros lugares y claramente es muy difícil saber hacia dónde vamos a ir desde aquí. Federico, usted ha mencionado el ECB y que está ahora mismo examinando sus políticas. Hay una norma en general para el gobierno alemán que es que, no comentamos sobre lo que hace el Banco Central Europeo. Lo voy a dejar ahí, me van a disculpar. Y si me dan un par de minutos más, hay dos cosillas que quiero comentar. Marcel y Céline han hecho referencia a ello antes. Marcel ha mencionado que quizá los Estados miembros, el efecto del ERF, el fondo sea diferente, y Céline ha mencionado cuáles van a ser los proyectos, las áreas claves de la Comisión. Y yo quisiera añadir un ángulo nuevo sobre ello y decir que por lo menos desde la presidencia y justo antes, cuando solo éramos Alemania como Estado miembro, para nosotros ha sido muy importante que hagamos algo todos juntos en Europa. Y ya antes de la crisis habíamos ofrecido algunas ideas sobre cómo reforzar nuestra autonomía estratégica. Todos IPCIs
por ejemplo, sobre macroelectrónica, pero muy importantes, la producción de baterías era el segundo, y el hidrógeno que ha mencionado Céline. Desde luego que estamos pensando en en ofrecer un IPCI de hidrógeno, y luego hay otro aspecto, por ejemplo, los datos. La idea de tener una nube europea donde las pymes europeas puedan subir sus datos sin correr el riesgo de que se distribuyan por todo el mundo. Esa es una idea que Alemania ha propuesto, que ha sido apoyada por el presidente de la Comisión Europea, y la palabra clave Gaia-X ya se sacó, pero porque pensamos nosotros que es algo en lo que podemos trabajar todos. Los Estados miembros, por ejemplo, que han mencionado el interés que tienen en la producción de baterías de IPCI. Hay muchos proyectos y no son cosas que estén haciendo uno o dos Estados miembros. Esto es algo que deberíamos tener en cuenta para ser también autónomos estratégicamente, y el año que viene deberíamos preparar el terreno. Ahora mismo, bueno, también hay áreas clave. Podemos decir, oigan, somos europeos, estamos en esto juntos, trabajamos juntos, y esto es algo que ayudaría a mejorar la crisis también. Gracias. Muchas gracias. La pregunta sobre política monetaria se la voy a pasar a Marcel. Quiero recalcar que esta autonomía es fundamental, como usted ha mencionado. Tenemos un panorama geopolítico muy complicado y necesitamos soberanía tecnológica, energética, y Next Generation EU abre la puerta para que de alguna forma pensemos sobre el papel internacional de Europa, que también es estratégico, obviamente. Volvamos a Carlos por un momento y al debate en España. En el caso de España se está hablando ahora mismo sobre la capacidad de absorber tantos fondos en un periodo de tiempo tan limitado, y también se está hablando sobre los distintos elementos que acaba de explicar. Es decir, España ya ha solicitado los fondos SURE, tenemos Next Generation EU, hemos hablado de las transferencias, pero no de los préstamos aún. Entonces, si nos pudiera hablar un poco sobre la capacidad de absorción y de qué instrumentos vamos a utilizar. Sí, gracias, Federico. Antes de entrar en la pregunta, quiero recalcar lo que ha dicho la señora Claudia Dorfort, que es el aspecto regional de todos estos mecanismos. No podemos solo mirar lo que puede hacer cada uno de los países con su plan en su economía en concreto. Consideramos que hay sinergias dentro de los planes y un efecto multiplicador, de hecho, si intentamos iniciar proyectos regionales en la línea que ha mencionado la señora Dorfort, baterías, la nube europea, etcétera. Son proyectos que tienen mucho sentido para todos y deberíamos trabajar en ello. Luego, la capacidad de absorción es un gran reto y lo sabemos. Esperamos básicamente recibir el año que viene unos 25.000 millones de euros, y lo vamos a presupuestar y lo vamos a gastar de acuerdo con los principios del plan propuesto por la Comisión. Esperamos a principios de año. La capacidad de absorción tiene dos retos, a nivel nacional y a nivel europeo. A nivel europeo es muy importante crear un sistema que sea eficaz y en el cual el proceso funcione bien. Quiero decir, no solo el tiempo que dedicamos a aprobar los planes, sino que las conversaciones sobre desembolsos en un futuro tengan los controles implementados necesarios, pero que aseguren las entregas a lo largo de 2021, 22 y 23. Pero es muy importante que una parte muy importante de los fondos se reciban ya el año que viene, porque los vamos a necesitar para que las economías vuelvan a caminar. Y estamos hablando con
comisiones, con la Comisión y las instituciones y confiamos en la capacidad de nuestros amigos en Alemania dentro de la presidencia para llegar a un buen acuerdo con el Parlamento y la Comisión en sus triálogos. Y estamos trabajando también desde casa en enmiendas legales, en el marco de compras que hace falta. Estamos trabajando en un decreto real para evitar cuellos de botellas en el proceso para aprobar los planes, los proyectos y interactuar con la Comisión en todos los procesos de certificación que van a necesitarse. Y le voy a decir que nos hemos apalancado en trabajo que se hizo ya los meses pasados y el año pasado, la identificación de proyectos y planes concretos que cumplen con los requisitos del plan y las prioridades que se han mencionado antes. Muchas gracias. Voy a volver ahora a Marcel sobre esta pregunta de deuda y política monetaria. Sé que usted ha estado trabajando en estos temas durante ya un tiempo y que están muy conectados o relacionados con lo que decía sobre el escenario macroeconómico. Entonces, ¿qué piensa sobre este tema en concreto? ¿Nos movemos hacia un mundo con más inflación por todos los estímulos, con menos inflación o incluso deflación por los elementos de la recesión y la falta de confianza que minan el consumo y la inversión? Y en concreto, respecto a la estrategia de salida para lidiar con esta gran cantidad de deuda y estas conversaciones internas, no solo en el Banco Central Europeo, sino en general, en Europa en general, ¿cuál es el futuro de la política monetaria europea? Si nos pudiera hablar sobre este tema. Muchas gracias. Vamos a empezar por la política monetaria y el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo ha sido decisivo con el programa para la pandemia, ha ofrecido muchísima liquidez y si vemos los diferenciales en los mercados financieros, vemos que ha tenido mucho éxito. Ahora, el gran reto que veo es el de deflación, no inflación, en los próximos 2-3 años. Esta crisis, en términos económicos, está más marcada por la demanda que por la oferta. Y esto en la primera fase de la crisis igual no estaba tan claro. Al principio nos preocupaba la interrupción de las cadenas de suministro y entonces la crisis pensamos que podía estar del lado de la oferta, pero nos hemos dado cuenta de que el problema clave que tenemos en Europa y a nivel mundial también es que las inversiones corporativas están muy bajas y el consumo privado también ha bajado. Por tanto, el reto para el Banco Central Europeo va a ser el de la deflación más que el de la inflación y ya lo vemos en los números que han estado bajando muy cercanos a la deflación ya. Así que ese va a ser el reto al que nos enfrentamos. Es muy importante recalcar de todas formas que en el Banco Central Europeo él solo no puede lidiar con la crisis, asegurarse de que la inflación llegue a la estabilidad de precios que queremos. Esto solo es posible si la política fiscal apoya la política monetaria. Y en los últimos 6 meses yo creo que la política fiscal lo ha estado haciendo muy bien, pero debe seguir haciéndolo en el próximo año. Entonces, la política fiscal a nivel nacional debe dar apoyo a esta recuperación y evitar un peor resultado. Entonces, el tema de la deuda es tal que hemos visto ya un gran aumento en la deuda pública y privada. El aumento de la deuda corporativa está muy clara. Hay muchas empresas que están sobreendeudadas. Ya he mencionado antes el riesgo de la falta de solvencia y además la deuda pública ha subido mucho. Hay países como Italia, por ejemplo, donde más de 150% que tiene una deuda frente al PIB muy alta, pero en otros países también es un problema. Entonces, desde el punto de vista económico, a mí esto no me preocupa tanto. ¿Por qué? Pues porque vemos que las condiciones de financiación siguen siendo muy favorables y vemos que los gobiernos lo han estado haciendo muy bien en términos de política fiscal. Entonces, hay muchísima confianza en la política fiscal y en el camino de la deuda también de Italia. Y esto lo vemos en los niveles bajos de tipos de interés y diferenciales. Esto es muy importante recalcarlo. Mi preocupación en los próximos 5 o 6 años no es la magnitud de la deuda pública. Mi principal problema o preocupación es cómo generar suficiente crecimiento en la Unión Europea de tal forma que los gobiernos puedan reducir la deuda pública a largo plazo. Ese es
el instrumento más importante que se ha utilizado históricamente para reducir deuda pública y privada ha sido este. Y luego, deflacionar la deuda pública privada no creo que sea una buena estrategia. Es mejor que las inversiones públicas. Sí, debemos haber aprendido ya de la crisis europea hace 10 años que muchos gobiernos confiaban demasiado en las inversiones públicas y haciendo esto reducían la productividad y mermaban la recuperación económica potente. Entonces, una de las cosas que tenemos que haber aprendido de la crisis financiera de hace 10 años y la subsecuente crisis europea es que debemos ser expansivos con la política fiscal, pero es muy importante hacerlo a través de inversiones que dan apoyo a la productividad y al crecimiento económico. Esto es lo más eficaz y es la mejor forma de generar empleo, crecimiento y al mismo tiempo reducir la deuda pública a largo plazo. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo. Lo fundamental es aumentar el potencial de crecimiento y la mejor forma de pagar la deuda es aumentar el denominador en el ratio de la deuda al PIB y esperemos que los fondos ayuden a mejorar la productividad. Bien, voy a empezar con la última ronda de preguntas. Una vez más, Céline, le quiero preguntar sobre cómo está lidiando con todo este programa en la Comisión Europea. Sé que han reconfigurado de una forma u otra los mecanismos internos, que hay distintos grupos de personas y equipos en los distintos países. ¿Cómo se van a evaluar los programas de recuperación? ¿Todos juntos? ¿Va a haber una conversación, una comparación? ¿Cómo se están estructurando todos estos elementos internamente? Muchas gracias por esa pregunta. El mecanismo de recuperación y resiliencia nos va a dar una oportunidad de transformar la economía y va mucho más allá del semestre europeo, que tradicionalmente se ha centrado más en política social y macroeconómica. No, con esto vamos más allá. Tenemos la agenda urbana completa que estamos intentando implementar, tanto en términos de fondos como inversión. Entonces, intentar tener una estructura efectiva para la implementación de este instrumento de deuda, de este instrumento. La Comisión tiene un grupo de trabajo que yo lidero dedicado a este fin y este grupo de trabajo está organizado en matrices, de tal forma que hay equipos nacionales que son los responsables de promover el desarrollo de sus planes y a monitorizar los planes, y luego hay también componentes temáticos dentro del grupo de trabajo, dentro de los distintos elementos, como por ejemplo los elementos ecológicos o el componente social del plan o los aspectos digitales. Este tipo de organización nos debería permitir que haya una coherencia plena entre los planes de los Estados miembros. Obviamente los planes van a ser diferentes porque cada Estado miembro tiene retos concretos a los que se enfrenta y distintas recomendaciones con las que tiene que cumplir, pero al mismo tiempo es importante que nos enfrentemos a los retos de forma homogénea. La organización del grupo de trabajo se ha hecho en conjunto con los compañeros del Departamento Económico de la Comisión y luego con los directorados generales encargados de clima, de digital, de cultura. Todos ellos están también involucrados en el trabajo y pueden contribuir dentro de sus temas concretos para dar apoyo a los Estados miembros y revisar los planes. Esto está muy importante también y asegura la coherencia de la financiación, porque la coherencia de la financiación es además de los fondos de cohesión y es un instrumento para el programa digital o para transporte. Entonces tenemos que asegurarnos de que todos estos fondos se utilizan de forma eficaz y que se complementan entre los distintos Estados miembros, y esta función de coordinación que tenemos dentro del grupo de trabajo debería ayudar a ello. Entonces estamos hablando con los Estados miembros y espero que nos permitan darles apoyo. Muchas gracias, Céline.
Otra pregunta concretamente para Claudia y saber qué se piensa en Alemania sobre las propuestas, el programa de recuperación, las reformas estructurales que van a poner sobre la mesa. Ya ha mencionado algunos elementos cruciales, de hecho, pero si nos pudiera dar un poco más de detalles sobre qué reformas piensa que necesita Alemania para reformar la economía del siglo XXI. Gracias, Federico. Primero quiero decir que España está por delante de Alemania en la presentación del plan. Nosotros estamos todavía en ello. Pero hay una cosa que está clara ya desde el principio para Alemania y que resuena muy bien con nuestras decisiones nacionales sobre el paquete de estímulos dentro del proyecto RAF. Esto significa que si nuestro paquete nacional de estímulo ya habíamos previsto promover políticas neutras en términos de impacto en el clima. Celina ha mencionado la movilidad, que es uno de los sectores que hemos incluido en nuestro paquete de estímulos nacionales, y lo mismo diría del ámbito digital, de la transformación digital. Entonces, hemos decidido, en general, que la mayoría, la gran parte de la cantidad que va a recibir Alemania dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia, va a entrar dentro del paquete del estímulo. Hay algunas excepciones, pero esa es la norma en general, y eso es en lo que estamos trabajando ahora mismo, y espero estar listos ya pronto. Muchas gracias. Volvemos a Carlos. En torno a esta conversación sobre el ratio de deuda a PIB y sostenibilidad, ¿cómo se puede estabilizar el ratio de deuda a PIB en España? ¿Le preocupa este tema? ¿Qué piensa al respecto? Pues una vez más, Federico, voy a aprovechar lo que acaban de decir Claudia y Celine para hacer un breve comentario sobre en qué punto nos encontramos respecto a nuestro plan aquí en España, y después hablaremos del ratio de la deuda frente al PIB, aunque lo hubiera querido evitar. España muestra las prioridades del plan, ya lo hemos presentado, y ahora estamos trabajando en un plan muy detallado que tenemos que enviar a la Comisión de acuerdo con las pautas de hace unas semanas, que es un trabajo ingente, porque tenemos que entrar realmente en los detalles de todos y cada uno de los proyectos, con los hitos, las referencias, las formas de inversión. Entramos en mucho detalle. Hemos avanzado muchísimo, como he dicho antes, y vamos a enviar el primer borrador esta semana o la siguiente a la comisión e intercambiaremos las perspectivas con Celine y su equipo las próximas semanas. No obstante, seguiremos enviando grupos de documentos según los tengamos listos, porque la comisión nos ha pedido que no esperemos hasta el final para enviarlos todos, de tal forma que podamos tener un diálogo continuo e interactivo. Así que ya estamos involucrados en este proyecto, que es muy ambicioso y un gran reto, tanto para nosotros como para la comisión. El ratio de la deuda al PIB, claramente vamos a ver un gran aumento en España este año. Y es triste, llevo en el Tesoro ya varios años, y uno de nuestros grandes esfuerzos en los últimos años ha sido rebajar este ratio. Lo peor de la crisis estábamos un poquito por encima del 100%, el año pasado estábamos en el 95%, y este año va a subir, va a estar cercano al 118%, es lo que esperamos para este año. Y una vez más está sujeto a la incertidumbre sobre la situación económica, pero esperamos quedarnos en este nivel y quizás el año que viene bajar un poquito, algo marginal, porque el crecimiento nominal va a seguir compensando el alto déficit. Y por último, esperamos que empiece en una espiral descendente más clara ya en el 2022. Consideramos que las condiciones son buenas para financiar el Tesoro dentro de Europa, y
como se ha mencionado ya antes, no lo consideramos una amenaza en este punto, pero desde luego es algo que tenemos que estudiar con atención, con la perspectiva a medio y largo plazo y entender cuál es el riesgo que tiene para la economía, no solo en términos de deuda pública, sino también la situación en el sector privado, que es muy complicada y va a necesitar un análisis detallado y una estrategia por nuestra parte. Muchas gracias. Es un elemento muy importante, sin duda, para asegurarnos de que los planes son rápidos y las negociaciones con la Comisión son relativamente fluidas, de tal forma que el dinero, los fondos puedan llegar, sobre todo en el momento en el que más los necesitamos, no cuando ya hayamos salido del bache. Entonces, por último, Marcel, mi última pregunta, porque me he comprometido a terminar en una hora, a las 12. Entonces, una pregunta más técnica, macroeconómica, sobre productividad, el efecto multiplicador de este plan y cuál es su perspectiva. En los últimos años ha habido un puzzle entre las economías, ha habido muchas inversiones, revoluciones tecnológicas, pero no hemos visto que haya aumentado la productividad. Ha mencionado antes que la inversión es clave para los aumentos de productividad. Entonces, ¿considera que estos fondos podrían tener un gran efecto multiplicador, atraer dinero al sector privado y, lo que es más importante, vamos a poder aumentar la productividad de forma sustancial gracias a estos planes? Bueno, pues dos comentarios, dos respuestas a sus preguntas, Federico. Para empezar, lo que es muy importante y no podemos dejar de recalcarlo es la convergencia dentro de la Unión Europea. La Unión Europea como mercado único, el euro como moneda única, solo pueden funcionar si hay un proceso de convergencia. Entonces, Next Generation EU está diseñado claramente para acercarnos hacia este objetivo. El segundo comentario, y obviamente estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los ponentes anteriormente, la financiación Next Generation EU es crucial para aumentar la productividad. Es cuestión de facilitar y dar apoyo al cambio estructural. El enfoque sobre protección del medio ambiente, del clima, la digitalización, la transformación estructural de la economía europea son claros. Por tanto, yo diría que Next Generation EU es un elemento necesario, pero no suficiente. No quiero empezar los comentarios positivos que ya se han hecho, solo quiero recalcar que los políticos nacionales también deben hacer su trabajo, utilizar los fondos de forma sabia, de tal forma que no sustituyan fondos existentes nacionales, sino que complementen, deben ser adicionales. En segundo lugar, se tienen que complementar a nivel nacional y también a nivel europeo con otras reformas institucionales, que las instituciones sean más eficientes, que se mejore la regulación, que se complete, se redondee el mercado único para los servicios, el mercado de capitales también. Hay muchos otros elementos que debemos tener en cuenta junto con el componente Next Generation EU. Entonces, es necesario, pero no es suficiente. Si hay otros pasos a nivel de la Unión Europea, llegar al mercado único, bueno, ya los he comentado, y luego las políticas nacionales se deben llevar a cabo en conjunto. Nos vamos a dar cuenta de que Next Generation EU no va a ser tan efectivo como pudiera si no lo hacemos así. Y bueno, esta es mi pregunta sobre el efecto multiplicador, Federico, es fundamental. Tenemos que entender la pandemia como una alerta, una llamada. Tenemos que acelerar nuestra transformación y darnos cuenta de que hay muchas áreas económicas importantes como la digitalización, las tecnologías de información y comunicación. Europa está por detrás de Estados Unidos y de China, Corea, Japón en estos aspectos. Tenemos que acelerar el proceso. Quiero ser optimista y pienso que todo el mundo ha entendido la importancia que tiene el proceso de transformación, pero en resumen, la clave es que Next Generation EU es el primer ímpetu
que debe ser seguido de otros pasos, reformas a nivel europeo y nacional. Muchas gracias, Marcel. Han sido todos ustedes súper disciplinados. Les voy a preguntar, no sé si se les ha quedado algo en el tintero que quisieran añadir. El riesgo de Brexit lo he dejado en mis notas, no lo hemos tocado. Las buenas noticias son que, bueno, todavía queda un mes para llegar al acuerdo, que es complicado por una parte, pero por otra, Brexit no es la clave de estas conversaciones y esto queda muy claro, ¿no? Entonces, ¿algún comentario final o concluimos el acto? ¿No? Bien. Pues básicamente no voy a intentar resumir todo lo que han dicho, pero me quedo con 2 o 3 cosas muy interesantes de esta conversación. La primera es que Europa claramente es parte de la solución y esto es algo que hay que recalcar. Yo me acuerdo que en marzo, a principio de la pandemia, antes del acuerdo que mencionó Carlos, se habló de si Europa no estaba reaccionando lo suficientemente rápido y ahora queda claro que tanto desde el punto de vista de la reacción de política monetaria, fiscal y luego institucional, queda claro que Europa es parte de la solución y todos los Estados miembros entienden la utilidad de Europa en un momento en el que había escepticismo dentro de los países sobre el proceso de integración. En segundo lugar, diré que tenemos un gran trabajo ante nosotros. Creo que la Comisión está muy bien preparada. Muchas gracias, Céline, por darnos los detalles de la reestructuración, del proceso, de los detalles. Hay muchísima confusión dentro de España y considero que en otros países esto podría ser igual. ¿Cuándo llegan los fondos? ¿Cuál es el proceso? Es muy útil explicar a los ciudadanos qué funciona, qué podemos esperar y recalcar además que esto es un tema de una transformación estructural de la economía, prepararles para el siglo XXI, para los retos de la inclusión, la transición ecológica y digital. Y lo último que quiero recalcar, que ha salido al final y es muy importante, es que tenemos un riesgo que es la deuda corporativa. Hemos identificado algunos riesgos que se pueden identificar, la guerra comercial, la extensión de la pandemia, el Brexit, pero es importante tener en cuenta que es fundamental asegurarnos de que el sector financiero, el sector bancario, que la crisis de 2008-2009 fue parte del problema y ahora es parte de la solución, siga siendo parte de la solución y tenemos que ser conscientes de los problemas del sector para ello. Y por último, el ratio deuda a PIB creo que van a subir, de todas formas estamos en un nivel gestionable y el número de problemas a los que nos vamos a tener que enfrentar, la trayectoria de la deuda irá bajando a futuro, pero ahora mismo nos tenemos que asegurar de que aumenta el potencial de crecimiento y que trabajamos en problemas estructurales como el paro, el desempleo a largo plazo y la quiebra de las pymes, que podría tener un impacto a largo plazo. Y con esto les voy a decir que tenemos otro evento organizado por esta fundación el 6 de noviembre a la 1:30 sobre la Europa social. Les invito a todos a él y muchísimas gracias a la presidencia alemana, a la Fundación Bertelsmann, a la Comisión Europea y a los 4 ponentes, porque creo que ha sido súper útil. Se han contestado muchísimas preguntas que estaban en el aire, sigue habiendo algo de incertidumbre, pero ha sido no obstante muy útil. Muchísimas gracias y hasta la próxima.